con lo que arregle con sus comisiones, y a mí me parece que lo mejor es tomar como referencia el día martes para tomar el parcial, que son los días donde tenemos los encuentros por Meet. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, quedaría para el martes 5, vos que preguntabas, Pablo, la otra vez que estaban las dos fechas, quedaría para el martes 5 a las 19 horas el parcial. ¿Sí? Eh, entonces, de todos modos, yo después lo voy a colocar en la plataforma para que todo el mundo lo tenga y lo agende. ¿Sí? Martes 5 a las 19 horas se van a tomar todos los temas que hemos visto o que vamos a ver hasta el 5, ¿verdad? Tal cual. En ¿Y realidad entra cómo sería? Nos carga el multiple choice a la plataforma y así, nosotros ahí ingresamos. tal cual. Ustedes van a ingresar en la plataforma, hay una parte donde está en contenidos. Igual yo después les voy a describir bien paso por paso dónde lo tienen que Ok, buscar. Pero hay una listo. parte que es contenidos, así como ustedes tienen foros y tienen mails, hay una parte que tiene Sí. contenidos. Les va a aparecer ahí el examen y les va a indicar el tiempo que tienen para resolver. ¿Sí? Básicamente, como va a ser un examen de comprobación de lectura, multiple choice, la idea es que nos centremos en los conceptos principales. Un consejo sería que cuando armen los apuntes para estudiar, revisen las guías de lecturas también, porque entre lo que está en la guía de lectura y lo que hemos venido conversando en clase, aparece lo más relevante. Yo no voy a hacer preguntas eh, ni capciosas, ni engañosas, ni tampoco hiper puntillosas. Se va a preguntar para que ustedes tengan la posibilidad de mostrar que han leído los textos y que tienen claros los conceptos de los textos y que los pueden diferenciar. Entonces, por ejemplo, para hoy tenemos la lectura de Deleuze y de Han, ¿no? Entonces, vamos a revisar algunos de los conceptos, pero básicamente en el caso de Deleuze, si uno se pone a mirar, hay como 4 o 5 palabras claves, como por ejemplo sociedad disciplinaria, sociedad de control, molde, matriz, modulación, individuos, individuos, digo, esas cuestiones que en Deleuze se ven, que es también lo que aparece, por ejemplo, en el texto de Han, cuando habla de psicopolítica, poder inteligente, cuando habla de la cuestión de la adecuación, ¿no? Cuando piensa precisamente en la relación entre ejercicio del poder y depresión, digo, cuestiones que son muy puntuales. El examen va a estar pensado, piense, más o menos, no serán más de 15 preguntas, ¿sí? Y como es un multiple choice y la idea es que estén súper afilados, a lo sumo habrá 1 minuto y medio para contestar cada pregunta. Es una cosa que tac, 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 y ya está. ¿Sí? Eh, entonces, a lo sumo, si son 15 preguntas, podrá durar 20 minutos el examen. ¿Sí? Entonces, perdón, Carlos, estás muteado. No sé si estás hablando conmigo, pero estás muteado. Yo no te puedo desmutear desde acá. Cualquier cosa, mirá, yo avanzo y cuando vos logres activar el micrófono, intervenís tranquilo y me preguntás lo que necesites. ¿Sí? Porque ahora no te estoy pudiendo escuchar. Eh, entonces decíamos, la idea es que el examen lleve más o menos ese tiempo y después sí ya nos concentraremos en el segundo parcial. A ver, hasta acá, nosotros hemos venido trabajando la unidad uno y la unidad 2, ¿sí? Hoy estamos comenzando la unidad 3. Hemos visto los textos de Galeano, los textos de Fischer y de Lazzarato por la unidad uno y después estuvimos viendo el de Berardi, el de Sadén y el de Van Dyck por la unidad 2. ¿Sí? Hasta ahora esos 6 textos son los que vimos y son los que entran en el examen. Cerraríamos la unidad 3 con otros 3 textos más, ¿sí? Perdón, con otro texto más que es un capítulo de mi libro que lo vemos la próxima clase. ¿Sí? Entonces la unidad 3 la cerramos la próxima clase. De la unidad uno y la unidad 2.
¿Hay alguna pregunta antes de comenzar a discutir los argumentos y las ideas de Han y de Deleuze? ¿Alguien quiere No, agregar? Sí, Carolina, perdóname. no, de esos primeras partes no, de ahí todo por suerte. Ok. Eh, entonces, Profe, una sí, consulta. ¿La clase anterior ya está subida o aún no? La grabación porque no pude unirme. mira, tendría que revisar, me parece que no. ¿Puede ser que Porque, no? ajá, puede ser que no, porque la estoy buscando por todos lados y capaz, no sé, Perfecto. se No, había... porque hasta donde yo recuerdo, cargué hasta la clase 3. Me falta la clase 4, tenés razón. Bien, bien. Ah, bueno, dale, entonces esto. Era Sí, eso. sí. De hecho, Así hagamos estoy una cosa. Lo que podemos hacer es, hoy a la noche, a última hora o mañana a la mañana, cargo la clase 4 y esta que sería la clase 5. perfecto, perfecto, profe. Bárbaro. Bien. Hola, profe. Hola, Sí, profe. Ahora me escucha, sí, ahora ¿no? sí, ahora sí. Gracias. Disculpa. Decime lo que me No, querías. no, no. La duda mía es la unidad 1 y la unidad 2 nada más, ¿no? Y un poquito de la 3 o para Hasta el ahora examen. vamos viendo eso, ¿sí? Bárbaro. Lo que sí, fíjate, o bueno, revisen, porque en el cronograma está detallado clase a clase qué unidad se ve, qué autor se revisa y Bárbaro. en la fecha del parcial incluye todo lo que hemos visto, ¿sí? Bárbaro. Yo clase a clase voy diciendo, che, mirá que vimos esto otro. Bárbaro. Muy bien, Perfecto, gracias. de nada. Entonces, yo les había dejado, para que ustedes vean si llegaban, una serie de pequeños videos como para empezar a introducir un concepto, ¿no? Que es el concepto de ejercicio del poder. Entonces, por ahí, la actividad tenía que ver con eso. Bueno, miraron los videos y a partir de ahí aparecen algunas nociones o algunas ideas para empezar a pensar el concepto de poder. Entonces, por ahí podríamos empezar a ver lo que elaboraron, los que pudieron elaborar algo, qué elaboraron, con qué se quedaron, en qué hicieron foco o en qué valdría la pena hacer hincapié, y ahí empezamos a tejer las relaciones con los textos, ¿no?, que teníamos para hoy, porque la discusión es sobre el poder, pero pensando en esta lógica en la que ocupa un lugar central en la organización de las identidades de una práctica que se ha vuelto social, que se ha vuelto común, que es la de organizar la vida a partir del consumo. Y cómo la estructura del consumo, cuando digo consumo me estoy refiriendo a organizar la apropiación de los objetos, ¿sí?, como un proceso clave en la construcción identitaria, en la definición del nosotros, ¿no? A lo cual ya nos da una pauta de decir, bueno, si buena parte de lo que nosotros asumimos como lo que nos identifica respecto a otros y nos unifica con un nosotros tiene que ver con una práctica mercantil, es decir, hay una privatización de esa identidad en el sentido que se construye a partir de principios mercantiles, ¿no? Ya no son otros principios como hubiesen ocurrido en otro tiempo, que tenían que ver con estructuras culturales mucho más arraigadas a las prácticas, a las tradiciones, a la historia, sino que son otras prácticas culturales, porque el consumo también organiza prácticas culturales. Dae, adelante, por favor. Bueno, yo me quedé mucho con la frase que dice Deleuze de no es un capitalismo de producción, sino de productos, es decir, de ventas o de mercados. Y me parece que va bastante de la mano con la cuestión del poder, no el de dominación, sino el de control, de que obligan, digamos, a lo que sería la clase trabajadora a convertirse en su propio explotador. O sea que Ahí compacta. lo interesante, Dae, ¿sabes qué es? Es que en esta fase no aparece como imposición, obligación, aparece como invitación. No aparece como prohibición, sino como estimulación. Claro, pero también se me ocurre, digamos, que por ahí no es directamente Claro, una imposición, sino que también por la misma presión social se genera como una
como que te empuja más obligadamente, ¿no? Porque si vos estás rodeado de personas que todos te dicen, no, tenés que ser tu propio jefe, tenés que abrir tu emprendimiento, tenés que hacer esto, esto, esto y esto, y vos estás por ahí trabajando en una fábrica o trabajando en un rol, teniendo un rol más tradicional, digamos, en el... Asalariado, no importa, pero Claro, asalariado. claro, esta cuestión que hablábamos la otra vez de la presión social o de la identidad colectiva y que uno se quede afuera, un poco también es como que genera un sentimiento de obligación, me parece. Y aparte también porque comparto lo que decís, Licinia, perdón, Licinia, adelante después yo sí. Sí, un poco para sumar a lo que dice Dae, que es invisible el poder en esta etapa, entonces es en esta invitación, o como dice, creo que era Sisek, uno de la entrevista, o Sasek, Sí, no me sí, acuerdo el nombre, sí, sí. que es mucho más persuasivo, hacer que sea tu propia voluntad, ¿no? Que alguien te diga, mira, vos haces lo que quieras, pero estaría bueno que vayas a visitar a la abuela, versus tenés que ir a visitar a la abuela, no me importa lo que Tal pienses, cual. sientas. Y Entonces ahí viste termina que siendo aparece esto más, del discurso que dice, esto es lo mejor para vos. O sea, yo estoy exacto, sabiendo qué es lo mejor para vos, no te voy a obligar, vos decidís. Y ahí aparece una cuestión muy fuerte que tiene que ver con las posibilidades de redefinir la idea de libertad. Porque en este contexto también se redefine la idea de libertad. Y vos decías también junto a Dae algo interesante, y es que los mecanismos del poder no tienen la materialidad que tuvieron en otro momento, ¿no? Si uno piensa en la secuencia de Deleuze, o lo que Han va a llamar ambos, ¿no? Tomando a Foucault, el biopoder, ese biopoder implicaba una materialidad, es decir, implicaba una idea, por ejemplo, no sé, voy a poner ejemplos muy tirados de los pelos pero para que se vea. La, la lógica de la construcción de pirámides en Mesoamérica o en Egipto o los grandes monumentos es más o menos parecida a la lógica que tenía, por ejemplo, en los modernos Estados-Nación, es decir, 4.000, 5.000 años después, cuando los modernos Estados-Nación construyen, no sé, en el caso de Capital Federal, el edificio del correo. ¿Por qué? Porque es una manera de señalar, como en otro momento era señalar, bueno, acá yacen nuestros dioses gobernantes que eran los faraones, ¿no? Y había una relación muy directa entre la arquitectura como espacialidad, organización del espacio y ejercicio del poder, ¿sí? Lo mismo de donde se generan los rituales, o en la propia Edad Media, esta especie de competencia que se había armado entre señores feudales y los señores de la fe para ver quién lograba construir las torres más altas, ya sea de una catedral o de un castillo. O sea, había una relación muy estrecha entre ejercicio del poder y materialidad. Y esa materialidad tenía una lógica de ubicar físicamente en un lugar a quienes ejercían el poder. Y no eran solo sujetos que vestían distintos, sino que habitaban espacios completamente distintos. Y hasta si se quiere también puede verse en la lógica de la temprana globalización con ciertos edificios de empresas financieras, los grandes rascacielos y los bancos. O sea que hay una relación entre materialidad, ¿no? Arquitectura y poder. Y en cada momento esa materialidad parecía ligada a un conjunto particular de instituciones. Por ejemplo, en algún momento en la antigüedad era el templo, el palacio y el granero, la plaza principal y el mercado, y después en otro momento pasó a ser, por ejemplo, el Palacio de Justicia, el Palacio, por ejemplo, si uno mira Capital Federal, es interesante cómo está la disposición física, o en las ciudades del interior. Yo nací y me crié en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Y esa lógica de organizar la distribución espacial, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde he tenido la suerte de conocer varios pueblos, además del mío, es muy parecida. Es Plaza Central, antiguo mercado, iglesia enfrente del municipio, los bancos alrededor.
O sea que ahí hay una estructura donde el espacio marca cuáles eran las lógicas más fundamentales. Y pocas cuadras a la redonda, por ejemplo, la sociedad de fomento de los inmigrantes españoles, franceses, italianos, ¿no? Cerquita. Por lo menos si era mi pueblo, y lo conocí muy parecido. Sí, Dai, adelante. Me parece igual muy curioso lo que mencionás de la distribución de la ciudad de Buenos Aires. Yo soy de Salta, crecí en Salta y cuando vine acá a Buenos Aires, eso me choqueó mucho porque en Salta la distribución es un poquito diferente. O sea, Claro. tenemos la Plaza Central, la Plaza 9 de Julio, pero alrededor de la Plaza 9 de Julio tenemos, por ejemplo, el Viejo Cabildo, que ahora es un bello museo, y no tenemos mucho más realmente, o sea, de lo que es edificios o cosas históricas, nos quedamos ahí. Después está mucho más distribuido, digamos, en los diferentes puntos cardinales de la ciudad. Tenés, por ejemplo, en el centro, tenés avenidas comerciales, que eso no lo veo tanto acá, acá lo veo más el centro-centro de Buenos Aires como una cosa un poquito más cultural y el comercio está un poquito más alejado de lo que sería, por ejemplo, el obelisco. Eh, Em, Después, si te vas un par de calles, tenés una bella usina, que es como un punto bastante común de encuentro. Está distribuida muy distinta y relaciono mucho eso con que Salta no es o no fue cuando se construyó, no era una capital de puerto o una capital comercial, digamos, era medio... No, ojo, ya que Salta, está bien, nos vamos a meter por otro tema, pero es interesante porque Salta fue, mientras funcionó la mina de Potosí, era el núcleo, digo, por eso la oligarquía salteña y por eso el encono que ahora lo reivindican, pero durante mucho tiempo le tuvieron a Güemes, porque Güemes sale de un lugar donde estaba el núcleo concentrado del comercio y el tráfico de plata, porque organizar el comercio de mula, el comercio de yerba mate, el comercio para mandar a Potosí, Salta era el paso obligado y era el núcleo, y fue durante mucho tiempo el centro de toda esa estructura económica. Lo que pasa que tiene una raigambre colonial muy profunda en su estructuración. En el caso de Buenos Aires, obviamente, ciudad portuaria se presenta no ya como ligada al territorio, sino como ciudad cosmopolita. Lo que yo me refería es también a esto de cómo aparecen, por ejemplo, la organización de, vos tenés, ponele, Casa Rosada conectada con una avenida, que es Avenida de Mayo, que termina en el Poder Legislativo, que es el Congreso, y después otra diagonal que sale de Plaza de Mayo y une hasta el Poder Judicial. O sea, esa idea de organizar en la República, ¿no? Los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial como conectados y donde hay calles en el medio. Pensando en esta lógica de poder y territorialidad. Pero ahí, en la cuestión que mencionan CISEC por un lado, pero también Darío Stegreiber por otro, el poder implica una estructuración, la creación de mecanismos, ¿sí? Llamémosle de tecnologías de la gestión de los sujetos, pero con un objetivo que es internalizar en los sujetos ciertas prácticas o hábitos, ¿no? Entonces, y ahí aparecen diferencias en cómo se consigue la internalización en los sujetos. Entonces, el texto, perdón, el video de Tess River, en sus videos, él habla mucho esto de que la función del ejercicio del poder implica la normalización, ¿no? De alguna manera, normatizar comportamientos. Igual ya venimos, ¿qué tal? Buenas tardes, ya venimos normalizados desde la escuela, ¿no? Bueno, pero ahí, Ese Natalia, poder masivo, obviamente, individualizado que se va penetrando día a día de cómo hacer, de cómo decir. pero pensemos que la escuela, si uno lo mira desde la lógica de Deleuze, la escuela sería una tecnología fundamental en el Estado moderno para la organización de la producción de los sujetos. Es decir, cuando Deleuze empieza a pensar esto del poder disciplinario, ¿no? Él dice, en el capitalismo de la producción, como decían más temprano, el objetivo era embutir a los cuerpos dentro de un proceso productivo, ¿no?
y que el proceso productivo implicaba la organización del trabajo fabril. Ahora, ese embutir a los cuerpos, ¿no? Tal cual, implicó la construcción de esa tecnología, los centros de encierro. La escuela era uno. La otra pauta, por ejemplo, que es anterior a la escuela, es decir, porque Deleuze dice, se tratan de tecnologías que son analógicas. ¿Por qué? Porque son muy parecidas una con la que sigue. Pensemos en las dos instituciones primeras que modelan a los sujetos en sus primeros años de vida. Familia, escuela. Y cómo, así como en esta idea de sociedad moderna, la mano del padre de familia termina enlazada con la mano del docente, es decir, como una continuidad entre lo que el docente dice se hace cumplir en la casa y al revés, lo que en la casa pasa tiene repercusión en la escuela o se afirma también en la escuela. Ahí aparece algo muy potente y es lo siguiente. Esto no lo señala Deleuze, pero nosotros lo tenemos que poner en contexto, y es crear formas de vida también implica reorganizar modos o patrones reproductivos. Cuando Foucault habla del biopoder, está diciendo la construcción de la ciencia, o el origen y la estructuración del discurso científico, no solamente permitió ampliar conocimientos y saberes sobre el funcionamiento de la física, la botánica, el resto de la biología, sino que al mismo tiempo fue aplicado para organizar la vida en sociedades en función de ciertos patrones. Entonces, el conocimiento sobre los cuerpos y el control sobre los cuerpos iban de la mano. Entonces, ¿cuál era el primer elemento que aparecía como problema en las primeras fases del capitalismo? Que vos tenés, diría Galeano, un capitalismo 1.0, donde vos tenés máquinas que están empezando a trabajar, gente que ha sido desposeída y que tiene que acomodarse a los ritmos de las máquinas. Y ahí trabajan hombres, mujeres y niños y niñas, ¿no? Pero ¿cuál era el gran problema? Que para que esa tecnología nueva pudiera permitir valer la pena su instalación y diera ganancias para después seguir acumulando, había que tener mucha jornada de trabajo y pagar muy bajos salarios. Entonces, ¿cuál era el problema que surgía? La gente llegaba no solo cansada, no solo se accidentaba, sino que no se reproducía o moría. Entonces, el control de esa natalidad para asegurarse la mano de obra la generación que sigue, además implicó reorganizar las pautas familiares. Entonces, lo básico que fue empezar a organizar que alguien se haga cargo de la reproducción biológica, pero no solamente gestar y llevar en el vientre la vida, sino después mantenerla con vida. Ahí aparece la primera función, que es quitar a la mujer del espacio público y llevarla al espacio privado familiar, y hacerla responsable de la supervivencia de esas generaciones. Profe, ahí es cuando se forma el estereotipo de la ama de casa que solo está Absolutamente, sí. Y ese lugar del ama de casa, con una fuerte carga moral, porque primero, y ahí fíjense que el Estado empieza a organizar esta estructura, porque los estados modernos occidentales empiezan a definir, bueno, ¿qué es una familia? ¿Cómo debe funcionar una familia? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los roles de la mujer? Entonces, penalizar el hecho de que a una mujer se le mueran sus hijos, prohibir las prácticas de aborto y control de natalidad, porque la persecución frente a las comadronas que ayudaban, ¿no?, en los procesos de control de natalidad implicó hasta incluso la persecución, el encarcelamiento y pena de muerte en muchos casos. ¿Por qué? Porque había que mantener la reproducción de esa futura mano de obra. Que las mujeres, y después estaba la pauta moral, no solamente la idea de que la mujer tiene que hacerse cargo de eso, sino que además no hacerlo implica no ser una buena mujer. Y después aparece esta idea, entonces empieza a haber una ligazón entre el colocar a la mujer dentro de la familia como la garante de la reproducción biológica y cultural de esa vida, por un lado, y por otro, el hecho de que si esa mujer no se subordina a ese varón que trae el salario, ¿sí?, esa mujer termina siendo la representación de lo que estaba mal visto. ¿Y quiénes eran las mujeres que andaban por bares, por plazas, y que no se sometían o
o tenían más autonomía respecto de los varones eran las prostitutas. Entonces aparece la carga moral. Todos esos dispositivos jurídicos, económicos y morales fueron organizando la estructura familiar. Después aparece la lógica escolar, es decir, organizar, llamémosle, el aprestamiento, entrenamiento de las futuras generaciones para comprender lo que implica insertarse en un proceso productivo. Pero pensemos lo siguiente, y con eso te paso la palabra, Licino. Pensemos lo siguiente. En todo proceso de producción de un sujeto, no solamente ese sujeto es sometido a un conjunto de reglas, normas, parámetros, ¿sí? Sino que al mismo tiempo ese sujeto es cualificado. Es decir, el sujeto es sometido y cualificado. Se le enseña a respetar un conjunto de leyes, de jerarquías y a tener ciertos hábitos, y al mismo tiempo se pretende que tenga ciertas habilidades y aptitudes. Disciplina, saber leer, escribir, tener conocimientos de aritmética, ¿sí? Pero al mismo tiempo que se le enseña y se lo cualifica en habilidades y aptitudes, también se lo incapacita para otra cosa. Porque no es que los sujetos al mismo tiempo, por ejemplo, esto de no poder pensar o no buscar imaginar modos alternativos, formas diferentes. Entonces los sujetos somos siempre, por un lado, cualificados, y en esa cualificación también viene una incapacitación. Es decir, se nos incapacita para otra cosa. En eso la escuela cumple un rol, y después de él describe una serie de instituciones. Aparece la familia y la escuela, pero después aparece, por ejemplo, los hospicios, dice Deleuze, y también aparecen las cárceles, porque esos son los lugares donde, y ahí viene lo fuerte del concepto, lo que no encaja con la norma también tiene un lugar institucional. Eso es lo fuerte en la lógica de la sociedad disciplinaria. Todo el mundo pasa por las instituciones de encierro, los que cumplen con la norma y los que no lo cumplen y tienen patologías, porque no respetan la propiedad, porque no respetan la ley, porque no respetan las normas de convivencia, o porque no respetan lo que la biología marca, que es que los géneros son dos en función de tu genitalidad. La biología marca que hay varones y mujeres. Lo que no encaja con eso son anomias sociales. Sí, sí, adelante. Un poco relacionado a lo que decías del lugar de la mujer, que parece gracioso y algo antiguo, pero que sigue súper vigente, y que me acordé de la serie, no sé si la vieron acá, Grande Pa, de los 90, donde estaba María Leal, que era como la que trabajaba en la casa, su trabajo era de ama de casa, y era, bueno, Leal el apellido, ya eso te dice algo, era súper buena también, pero a la vez no era una mujer deseable como lo era la novia de Arturo Puig, que era, bueno, una mujer independiente, con trabajo, con decisión, con carácter, no iba a decir carácter fuerte, pero carácter simplemente, decía lo que sí, lo que no, una mujer, digamos, pero era totalmente demonizada en la serie, era la mala, ella, y la buena era María Leal, que era todo lo que se espera de una mujer, y así todo no era deseable por él, por el protagonista, ¿no? Bueno, sí, la que sufría en silencio el desamor del patrón. Claro, disciplinando ahí también, enseñándonos a todas un poco, bueno, que esto va a llegar, la recompensa va a llegar al final, siempre y cuando seas leal, María Leal, toda la vida. Igual hoy en la sociedad se espera que todo eso sea en una mujer, me parece a mí. Sí, vigente, vigentísimo, sigue siendo vigente, total, pero ahí aparece algo interesante. Todos esos elementos y patrones instalados que arraigaron en la cultura estaban pensados para una sociedad que necesitaba una reproducción biológica de brazos para la producción. Hoy en día, la familia no forma parte del... Ahí, por ejemplo, aparece esto. No es menor que, así como decíamos hace una clase atrás o dos clases atrás, que en este momento el capitalismo puede aspirar tranquilamente a su
ampliación y reproducción sin necesariamente la democracia, o puede también subsistir sin la relación social salarial, por esta idea de crear emprendedores y no empleados, pero sin embargo eso no afecta a la lógica del capital. Bueno, acá aparece otro elemento, la posibilidad de que ya no es necesaria la estimulación y la organización para que todo el mundo asuma que lo natural, normal, esperable es formar familia, y uno lo puede observar no solamente con los índices de las tasas de natalidad que se han planchado, que tiene mucho más que ver con cuál es la forma de vida que se propone, cuál es la manera de existencia que se estimula, o incluso más, cuáles son las formas de vida posible que se dejan. O en otro momento histórico, y esto no es para hacer un panegírico del pasado, no estoy diciendo que como un discurso conservador que todo pasado siempre fue mejor, pero hay una diferencia cualitativa en organizar una sociedad en la que con un salario vive una familia, a otra sociedad en la que con 2 o 3 ingresos ya no pueden sostenerse casi una familia, ¿no? Entonces aparece mucho de lo que dice Analía, ¿no? Aparece esta cuestión de qué prioridades empiezan a instalarse, pero pensemos que de hecho, piensen en figuras de la vida cotidiana que nosotros hemos tomado y que todavía siguen teniendo vigencia, pero no tienen sentido histórico. Cuando a una pareja, ¿no? Digo, preguntas o comentarios que uno escucha cuando se junta a tomar mate en algún lugar. Una pareja tiene 1 o 2 hijos, o está por el segundo hijo y tiene ya 2 años, entonces le dicen, ¿y para cuándo el tercero? No, ya cerramos la fábrica. Esa expresión es súper interesante porque cuaja mucho con esa idea de pensar y asumir la lógica reproductiva como un proceso productivo, ¿no? Entonces cerramos la fábrica. Y en ese caso, obviamente que por lo general quien cierra la fábrica es el varón, o el que dice que cerró la fábrica es el varón, pero esa figura se acuñó y correspondía a otro momento histórico, pero sigue teniendo vigencia para pensarlo. Pero si ustedes se fijan, hoy la familia ya no es necesario como un elemento central para la reproducción del capital. En otro momento lo fue, y por eso se rearmó la lógica familiar. La idea de familia que nosotros tenemos, de familia mononuclear, estandarizada, mamá, papá, 2, 3 hijos, viviendo en una casa, esa es una idea de familia en la humanidad relativamente nueva. Las formas anteriores de familia eran mucho más complejas y extendidas. Profe, ¿y qué es lo que, qué te parece que sería lo que reemplaza hoy en día esa institución? Bueno, ahí, pero aparece, ponele, yo no sé qué es lo que lo reemplaza, pero aparecen prácticas, ponele. Por ejemplo, como la adopción, inseminación y todo ese tipo de cosas. No, o por ejemplo, es en el caso de las personas que tengan el deseo de tener hijos, ponerle que existan medios técnicos que le permitan tener hijos sin la necesidad de constituir, ponerle, una unidad familiar típica, en el sentido de Bueno, no armada. pero también está muy visto que, por ejemplo, a mí me pasa que gente de mi entorno, o por ejemplo a mí, no tener el deseo, no querer tener hijos, y estamos vistos como de una forma, no sé si rara, pero diferente, ¿no? Como, Sí. ¿por qué? Qué raro que será que no está esas ganas, ese deseo que Claro. normalmente las personas tienen. Claro, ahí está. Y dijiste, muy bueno lo de la palabra esta. Lo que normalmente las personas tienen que tener. Entonces, ya aparece un sustrato donde se presupone que toda persona y toda pareja, ¿no? Lo normal, el paso normal es ese, es tener hijos. Pero porque en otro momento histórico no había duda de que, digo, voy a ser autorreferencial y ya paso la palabra, pero yo miro la historia de mis viejos, con la velocidad que era cuando ellos se conocieron, anduvieron 1 año de novio, al segundo año se casaron, al poco tiempo aparecí yo. ¿Pero por qué? Pero porque nadie dudaba, porque los 2 tenían empleo, los 2 se casaron, y si ya tengo empleo, si ya de alguna manera sabemos dónde vamos a vivir, y qué bueno, y tengamos hijos, porque es lo que hay que hacer. Y esa lógica, durante mucho tiempo, eso es un automatismo social. Organizar, ahora, cuando esos automatismos sociales
se ponen en entredicho, hay un montón de mecanismos para que eso no pase. Más allá de que incluso, reitero, en otro momento histórico esos automatismos estaban asociados a una expansión de la necesidad de mano de obra para un sistema productivo que se basaba en la producción de objetos. Hoy se basa en el consumo. Entonces, no es lo mismo organizar una sociedad que construya trabajadores disciplinados a otra que construya consumidores desesperados. En la lógica de los trabajadores disciplinados, la familia, la escuela, el hospicio, la cárcel, el ejército con la famosa colimba como especie de segundo momento educativo para los varones, era como todo lo que organizaba lo que después era lo que caía de maduro, entrar a laburar y tener un empleo. Hoy en día, como decíamos también, como las lógicas de obtención de ingresos en principio no son necesariamente o únicamente salariales, sino que se pueden adquirir ingresos por otras vías, y donde el consumo pasa a ocupar un lugar central en la constitución de identidades, pertenencias, la idea de familia tranquilamente puede ser dejada de lado, no estimulada, o incluso más, las propias condiciones de existencia, desbaratar la posibilidad de que existan. Porque cuando uno le pregunta a los pibes y pibas, cuando laburamos esta temática, por ejemplo, en la clase presencial, la mayoría de nuestros alumnos tienen entre 18 y 25 años. Y cuando sale el tema, por lo menos en este último tiempo empezó a salir más, no es que hay una cuestión de anulación del deseo. En muchos casos es la imposibilidad de pensar porque las condiciones materiales lo impiden. No es que no les gustaría. En algunos casos dicen, no, mira, yo estoy bien con mi pareja, o nosotros con nuestros perrijos y nuestros gatijos. Perfecto. En otros casos es, mira, yo no me veo, pero no porque no lo deseo, porque no puedo. Porque si yo me tengo que pensar, esto se me hace imposible. Entonces, aparece algo que comentaron en el chat, esta cuestión de la fuga hacia el placer de corto plazo, ¿no? Donde, bueno, veo, esto, por favor, que no se malinterprete, no es un juicio moral, ¿sí? Lo que quiero marcar es que la toma de decisiones también está organizada en función del momento histórico. Le paso a Patricio y después a Pablo. Sí, a mí se me vino a la cabeza las películas americanas de Estados Unidos, que los 5 hijos iban a la guerra, como que siento que está relacionado con eso. Y después me dio intriga cuando dijiste que esto de mamá, papá e hijos era algo nuevo, o relativamente nuevo con la historia. No sé, quería saber si se lo podía explicar un poquito mejor, porque no se me viene a la cabeza, porque ni siquiera lo tengo registrado. Pensemos, sí, obvio. Pero pensemos que la idea de familia mononuclear, si uno lo mira extendido en el tiempo, es bien de los tiempos modernos, digamos, de revolución industrial en adelante. Las formas de vida anterior en las comunidades, que en su mayoría no eran sociedades, a ver, sí existieron sociedades urbanas, pero no con la característica de la urbanización moderna, pero las familias estaban mucho más entrelazadas y se asemejaban más a la idea de lo que nosotros tenemos como lo que se llama familia extendida, casi como una lógica clánica, de clan. Entonces, que en muchos casos siguió, por ejemplo, si vos ves la manera en que ciertos procesos migratorios se dieron en América Latina, donde van llegando los inmigrantes por oleada y van ocupando un mismo barrio y están siendo todos cercanos, o si ustedes han tenido familiares que, ponele, compraban un lote, lo dividían y en el medio había alambrados, pero puertas, donde por atrás las casas se conectaban. Tipo entonces, convertido. Sí, pero eso era en la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, pero en el interior, donde aparece la posibilidad de comprar los terrenos uno al lado del otro, era común esto de que aparezcan, ponele, alambrado mediante, pero puertas que conectaban las casas entre sí. Entonces vos tenías la casa, el lote para el fondo, y en el fondo esos lotes estaban conectados con puertas. Entonces los chicos iban y venían, las mujeres iban y venían, y había una idea de familia. Un grupo familiar más grande, ¿no? Claro. No solo las familias eran numéricamente más grandes, ¿no? Es decir, había más hijos, sino que además se mantenía durante mucho más tiempo
la cercanía territorial y esa lógica precisamente de vivir cerca de la casa de los padres, ¿sí? Estar cerca de la casa de los padres, y generaban vínculos más fuertes entre primos, Claro. Entonces, esa lógica de familia mucho más grande se fue Perdón, diluyendo. te interrumpo. También ahí Sí. se me ocurre que si una persona no quería tener hijos, igual formaba parte de un grupo familiar y tenía contactos con todas las edades. En cambio, hoy quizás no tenés hijos, pero como están disueltos los grupos familiares, estás más solo, digamos, ¿no? Bueno, ahí Lo también, digo un poco por experiencia familiar de abuelas, de hermanas de mi abuela que no tenía hijos, pero criaban a mi papá, entonces lo veo. completamente. Pero pensá en esto que decís vos. Pensemos en nuestras abuelas, los que tuvimos la suerte de tenerlas y de disfrutarlas, las cercanías con sus hermanas en los procesos de crianza, y al mismo tiempo pensemos lo que por ahí, independientemente de lo que ocurra a cada uno de nosotros, lo que nosotros hacemos con nuestros hermanos en la cercanía o no y en los procesos de crianza. Es como bastante más lejano ese proceso. Entonces, esa idea de familia se fue diluyendo, pero también por la propia práctica y por la propia organización de la sociedad. Ahora, esa forma de sociedad, esa forma de familia, se correspondía a esa familia nuclear pensada para vivir en un tipo de casa, en un tipo de barrio, cerca de las fábricas, por ejemplo, o cerca de los lugares productivos. Profe, Perdón, no interrumpo más, no quiero diverger, pero No. esto es bien latino, ¿no? La familia de Estados Unidos no sé si tenían esa misma característica, ¿no? Porque tiene una cultura de emigrar mucho más. Que bueno, un poco el capitalismo nace de Inglaterra, ¿no? Entiendo. Mm. Pero bueno, ahí no interrumpo más. No, pero es interesante porque las lógicas de familia, ponele, si uno lo pensara en el mundo occidental, claramente uno ve las sociedades, ponele, latinas, ¿no? Mediterráneas, España, sur de Francia, Italia, que tienen esta lógica de familia extendida. No es que no era común, pero se fueron reorganizando en lo que sería la Europa del Norte, ¿no? Pero lo fundamental es que esto después implica que esas formas de parentesco se reorganizan. En América Latina se sostuvo un tiempo más, pero después la propia estructura fue modificándose. Ahora, volviendo al punto, lo interesante es el peso que tienen las instituciones para crear mecanismos de disciplinamiento. Y ahí te cedo la palabra, Pablo. Cuando Deleuze dice, ¿qué es disciplinar? Disciplinar es homogeneizar. Ese es el punto. Pablo, perdóname. Sí, yo estaba pensando en esto, en la organización en relación en torno a lo que justo dijiste sobre el final casi, en relación al torno a la fábrica y que las familias se organizaban en base a eso y que cada modo de producción como que da un modo de vida resultante, que creo que Deleuze incluso lo dice, ¿no? Como de prestar atención al tipo de máquina y al tipo de sociedad que genera. Absolutamente. Y también que creo que después lo retoma Han y dice como que esto mismo estamos hablando, que a la biopolítica le interesaba de verdad el ordenamiento de la estadística. Y a la psicopolítica no, porque la estadística no tiene el registro de lo psíquico como quizás sí hoy en día lo está teniendo el algoritmo y todo lo que veníamos hablando con los otros textos. Y que incluso lo pienso, como que quedamos en el medio atrapados, creo que también lo decía Galeano, creo que es un buen texto el de Galeano como organizador principal de la materia, en esto de que la izquierda queda atrapada en que destruimos el modelo fordista, ya no tenemos ese tipo de vida fordista del cual nos quejamos de la fábrica, y ahora estamos ahí como boyando en un lugar donde no sabemos ni cómo autopercibirnos en este nuevo esquema. Y lo estaba pensando con esto que preguntaba una de las compañeras sobre cuál es la forma hoy en día de organización y eso, que yo creo que no está la respuesta. Creo que recuerdo una entrevista de Byung-Chul Han cuando fue la pandemia, sí, que él dice que el gran ganador de la pandemia, y en relación a lo que decía Sadin sobre las luchas de las inteligencias artificiales en términos de estados,
estaba haciendo China como mostrando que su mecanismo de control en cámaras termográficas en trenes y un montón de cosas estaba como apareciendo como la gran triunfadora del mecanismo de control. Sí, Y que yo creo que esa organización nueva, no sé si la sabemos cómo es todavía. Es que viste, Pablo, que el texto de Galeano en un momento dice, estamos en un momento transicional porque ha mutado, o está mutando a mucha velocidad la forma en la que el capital acumula riqueza, pero todavía no tiene estabilidad porque no ha producido las instituciones para que eso tenga estabilidad. Por eso estamos en ese lugar donde la libertad hablaba, que en ese momento donde la libertad parece que es libertad. Exacto. Entonces, en ese momento límbico, yo creo que ya están empezando a tomar forma algunas instituciones para la organización. Lo que ocurre es que esas instituciones son muy distintas a las que describe Deleuze en la etapa del capitalismo disciplinario. Pues en principio porque no van a ser instituciones que emerjan del ámbito público-político. Pensemos en lo que decíamos en el encuentro anterior, en esto de que las formas básicas de socialización para nosotros están constituidas en espacios privados, que son las plataformas. Entonces, ahí aparece una digitalización, aparece una serie de nuevos automatismos, ¿no? Así como antes el automatismo era, bueno, reproducirse porque ya es lo que toca, ahora aparecen otros automatismos sociales que empujan a no cuestionar, pero además de esa digitalización, además de esos automatismos, empiezan a darse un conjunto de prácticas en esos nuevos espacios que me parece que son bastante interesantes, y más que nada, porque en un momento Hahn, cuando empieza a discutir esta cuestión, él dice, el poder se ha vuelto el ejercicio del poder se ha vuelto inteligente, utilizando esta palabra que durante la década pasada fue muy común, que es smart, que en realidad no es inteligente, sino que es astuto. Eficiente. Exacto. Y entonces, ahí es donde empezamos a ver esta mutación de un capitalismo organizado en torno de la producción que empieza a ceder. Y si ustedes se fijan, lo que Deleuze está diciendo, aquel capitalismo de la producción sería el que Galeano habla como el capitalismo 1.0, 2.0. El inicio de lo que Deleuze llama la sociedad de control, podríamos tomar los dos textos, el de Galeano por un lado y el de Lazzarato por otro, porque en un momento Deleuze dice, el sujeto, él dice el hombre, ¿no? Habla de en realidad habla, eso es bien de época, es decir, pensar la especie por el género, no habla de humanidad, habla del hombre. Entonces él dice, el hombre ya no está encerrado. ¿Cómo está ahora? ¿Lo encontraron? Ondulatorio, dice, ¿no? Está al aire libre, él dice, el control es al aire libre. Ese sujeto ya no está encerrado, es ambulatorio. Pero si no está encerrado, ¿cómo está ahora? ¿Cuál es su nuevo estado? Y lo dice literal, ¿eh? Libre. Sí, pero él dice, el hombre no está encerrado, sino que está endeudado. Endeudado. Ah, sí, sí. Total. Entonces, ahí aparece la lógica, y entonces, en esa lógica de el sujeto, para ser controlado, no necesita de un espacio físico concreto. Es decir, en otro momento había que construir espacios físicos especiales. La cárcel, el hospicio, la escuela, cierta forma de habitar las familias, el espacio, para el control. Eso es lo que Foucault utilizó como metáfora para pensar la lógica moderna del poder, cuando Foucault dice es una lógica panóptica. Es lo que después dice Hahn sobre la comparación del castor y la serpiente también, ¿no? Como... Tal cual. Igual, profe, Foucault también habla de redes y microredes del poder, o sea... Tal cual. No Después solo se queda con el panóptico. No, completamente, tal cual. Ahí en ese caso, pero esas microredes del poder se estructuran a partir de una lógica general, digamos. Sí, lo sigue encajando igual en lo que es biopolítica y no alcanza a desarrollar un concepto nuevo como sí pasa después con Hahn, que desarrolla esto de psicopolítica. Tal cual. De hecho, Deleuze, exacto, Deleuze está diciendo, hubo otros autores,
¿no? Lo toma a Burroughs y cita a otros, dice, están hablando de esto nuevo, que Foucault nos ayudó a pensar hasta acá, pero nosotros tenemos que seguir pensándolo, porque ya, y quiero reiterar, la disciplina busca homogeneizar, estandarizar, y por eso Deleuze habla de que las instituciones son moldes rígidos, donde cada sujeto, para poder encajar, tiene que, de alguna manera, quedar embutido dentro de la lógica de esas instituciones. En ese caso, lo que dice Deleuze es, esas instituciones moldean rígidamente a los sujetos, incluso a los que no encajan. No hay nadie por fuera de las instituciones, incluso marginados, incluso personas que hayan sido dejados de lado por su propia familia, todos son institucionalizados. Porque ¿cuál era la idea? Son institucionalizados bajo la promesa de que serán reinsertados, ¿sí? Porque son reeducados. Ahora, fíjense esto, en aquella lógica, el sujeto es tomado como un individuo. Esta idea de que es el último elemento en el cual se puede descomponer la sociedad, ¿no? Es decir, ¿y cómo se constituye la idea de individuo? Y ahí aparecen las tecnologías para constituir al individuo y el biopoder. ¿Cómo hago para controlar ese cuerpo? Lo primero que aparece es, bueno, tiene un nombre. Los apellidos también son relativamente nuevos. Los apellidos no son tan antiguos. Es como que somos individuos, pero a su vez somos parte de un algo, o sea, dentro de un espacio, dentro de una cultura, dentro de una educación o un espacio físico, como decía, para pasar a ser parte de lo demás. Lo que pasa que en este caso, esos sujetos que forman parte de una sociedad, ¿sí? Y por eso Deleuze dice, la sociedad disciplinaria masifica e individualiza. Esa es la manera que tiene de homogeneizar. ¿Por qué masifica? Porque busca que todo el mundo encaje de la misma manera dentro de los moldes. Entonces, producir en masa y en serie muchos sujetos haciendo lo mismo todo el tiempo. Eso es masificar. Pero para que el control sea efectivo, también hay que individualizar. Y entonces aparece otra tecnología sobre los cuerpos. Entonces, lo primero que aparece es una libreta donde dice que hay un Juan Pérez, otro Juan Pérez y otro Juan Pérez. Pero ¿qué pasa? Si yo no sé quiénes son los Juan Pérez, aparecen la necesidad de diferenciarlo por número. Pero aún así, no sé quién es Juan Pérez. Aparece la escritura, después aparece otra tecnología, la foto. Pero muchas veces los Juan Pérez se pueden robar la identidad y cambiar. Entonces aparece una tercera tecnología, vinculada a la unicidad biológica, la huella digital. Entonces yo separé a los sujetos por nombre, apellido, número de libreta de enrolamiento y una huella digital. Y a partir de ahí los individualicé. Entonces tengo la posibilidad de ejercer un control más concreto. Y sobre eso, sobre ese control, ¿sí? Sobre ese ejercicio del poder, lo que hago es, periódicamente voy censando si la población tiene o no tiene crecimiento vegetativo, cuál es la calidad de vida de esa población, qué políticas tengo yo como encargado de la ejecución de las instituciones estatales para mejorar la salubridad de la población, pensando en los procesos productivos. Eso es la biopolítica. Ahora, eso encaja con un modelo productivo. Galeano va a decir, cuando el capitalismo, aparece el capitalismo 3.0, y por otro lado Lazarato va a decir, aparece la eclosión de una economía financiera, la acumulación de ganancia a mayor velocidad empieza a cambiar. Por un lado, porque la robótica permite mayor productividad en menor tiempo, y por otro lado, porque la especulación financiera permite mayor ganancia en menos tiempo. Y ahí es donde Deleuze dice, bueno, acá la cosa cambió, entonces el capitalismo ya no tiene como problema disciplinar la mano de obra. El tema es a quién le vende la cantidad de productos excedente que es capaz de generar. Entonces no es el mismo tipo de sujeto que yo tengo que crear. Y por eso él dice, los modos de organizar la sociabilidad se modifican, y cuando él dice, los sujetos ya no están encerrados, sino endeudados, está dando la pauta
de que hay una nueva institución que empieza a regular la vida de los sujetos y que no son las instituciones públicas. La primera institución privada que regula la vida de los sujetos endeudados para permitir el consumo son los bancos. Entonces, Deleuze lo que está diciendo es, aparecen otras instituciones que regulan los comportamientos y de hecho lo regulan de otra manera. Ya no moldean, sino que modulan, dice Deleuze. Los sujetos son modulados al aire libre. Para que entendamos un poco, cuando Deleuze dice que está pensando por moldear y por modular, imagínense que nosotros estuviéramos en un aula, todos, ¿no?, compartiendo el espacio, y yo entro con 43 bolsitas, todas bolsitas de tela, todas negras. Y entonces agarro y les digo, esta bolsita de tela negra que tiene un triángulo de color celeste se la doy a los varones, y esta bolsita de color negra que tiene un círculo rosa se la doy a las mujeres. Y les digo, adentro tienen ladrillitos. ¿Vieron los Rusty? Bueno, tienen que armar la figura que tienen en la portada de la bolsa. Entonces todo el mundo arma o triángulos celestes o circulitos rosas. Eso es moldear. Hay que encajar en un patrón preestablecido. Ahora, la modulación sería si yo les digo, miren, vengo con otra bolsita de tela, adentro tiene ladrillitos, y les digo, armen la forma que quieran. Y ustedes tienen, por ejemplo, ladrillitos de color blanco, rojo, amarillo y verde. Y ustedes podrán hacer, son 43, y todos tienen la misma cantidad de ladrillitos. Es muy probable que las formas de variación de combinaciones sea finita, no es infinita. Entonces, más o menos, cada uno de ustedes armará su Rusty con lo que haya querido y podido armar, combinando los colores del modo que quieran. Habrán sentido que eligieron, pero la cantidad de fichas y los colores se los puse yo, y las formas posibles ya también las conozco yo. Entonces, en esa modulación, ustedes podrán ir en algún momento poniendo o sacando fichas, o pidiendo prestadas, pero bajo la consigna de que siempre tienen que tener 10 fichas. Entonces, ahí el sujeto se modula, ¿sí? Esa modulación permite que el sujeto vaya encajando en diferentes momentos, pero que no tenga que estar dentro de una matriz, sino más bien está dentro de, como de una banda de posibilidades. Dentro de un espectro de posibilidades, el sujeto puede encajar. En ese caso, el individuo siente que no hay un poder que lo oprime, sino que está teniendo posibilidad de elegir. Y aparte porque el poder se ha vuelto invisible, no necesita de instituciones. ¿Sí? Cecilia y después Licinio, por favor. Hola, buenas tardes. Han habla de que ya no hay hombres sumisos, sino hombres dependientes. Claro. Eso tiene que ver con el tema de endeudados. Absolutamente. También habla que una de las técnicas de dominación es crear objetos de devoción, principalmente el celular, por ejemplo. Y en este caso me parece muy potente lo que vos marcás, de que ya no hace falta sujetos que tengan temor, sino que vos tenés que lográs ejercer el poder a partir de la dependencia. Entonces, Han lo que dice es, no se basa en construir sujetos que tengan miedo, que sean sumisos, sino que sean dependientes. Y ahí la dependencia puede ser financiera, pero también puede ser emocional. Eso no lo perdamos de vista, ¿eh? La construcción de sujetos psíquicamente dependientes, ¿sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros hemos sido, hemos sido cualificados para asumir que parte de los procesos de interacción en esos espacios privados, que son las aplicaciones y redes, implica que nosotros, como moneda de cambio, entreguemos parte de nuestra vida privada e íntima para que sea consumida por otros. Entonces, ya aquella restricción entre lo público, lo privado y lo íntimo, hemos aprendido a que esa frontera la podemos traspasar y forma parte del proceso de socialización. Es decir, necesitamos socializar de ese modo. Ahora, cuando abrimos esa ventana, aparece un tema, y es
Cuando yo estoy abriendo esa ventana, lo que estoy diciendo es, estoy buscando la aprobación de otros para que me devuelva cierta seguridad. Entonces, en ese caso, esa dependencia respecto de lo que puedo generar para que otros acrediten que yo soy lo que quiera ser o lo que supuestamente aspiro a ser, ahí también hay dependencia. Digo, construir sujetos que sientan que su única o que su mayor aspiración o que su objetivo, su realización está en la aprobación de externos, pero externos lejanos, no externos cercanos. ¿Se entiende? Lisina, perdón, adelante. Yo diría que el pasito que sigue, el próximo texto que alguien escriba, sería que de dependientes a adictos, porque esto se va profundizando. Más allá de eso, quería mencionar que Pablo lo debe saber bien, en música modular es, por ejemplo, tenés una melodía, la modulás, es la misma melodía, pero en otra tonalidad, ¿no? Pero es la misma melodía. Y moldear sería, si lo pienso en la analogía musical, podría ser, bueno, las chicas hagan esta melodía y los chicos hacen esta otra, ¿no? En tu ejemplo del salón, como son dos melodías las posibles, en esta nueva etapa son, mirá, tenés todas estas tonalidades, pero es una sola la melodía, la misma. Está muy bueno el ejemplo, el hecho de decir, es una única melodía, pero en diferentes tonos. Eso sería modular. Ahí es donde Deleuze, y fíjense que el texto de Deleuze no está escrito a fines de los 80, a principios de los 90. Y él es donde dice, bueno, ese sujeto que no está encerrado, sino que está endeudado, y él dice, hay dos elementos básicos para modular a los sujetos, la deuda y el marketing, ¿no? Ese sujeto hay nuevas tecnologías, que ya no es el biopoder que opera para conocer dónde están esos cuerpos, cómo son esos cuerpos, cómo se mueven esos cuerpos. Él está viendo en la Francia de fines del siglo XX las encuestas, los focus group, que permiten empezar a segmentar a esos sujetos en diferentes lugares en relación a sus gustos, sus preferencias, sus posicionamientos. Entonces, lo que antes aparecía como un sujeto cerrado y que pertenecía a un grupo tal, ahora dentro del mismo grupo puede haber diferencias de preferencias, diferencias de inclinaciones, diferencias de posicionamientos, y en ese caso son posibles de ser percibidas con las nuevas herramientas. Deleuze lo está pensando con las estrategias de los años 90. Imagínense que ahora, en tiempo real, estamos produciendo información absolutamente con estos elementos, todo el tiempo. Entonces, es mucho más fácil segmentar a los sujetos y volverlos individuos, porque ahí aparece esta cuestión. Los sujetos somos divisibles, no somos una unidad cerrada, sino que somos divisibles. Entonces, ante una pregunta sobre cuestiones políticas podemos responder de un modo, ante una pregunta sobre cuestiones que tengan que ver con la ecología, con la vida urbana, con los consumos problemáticos, etcétera, tendremos diferentes respuestas que nos van ubicando en diferentes grupos. Entonces, eso, de alguna manera, permite un paso más complejo, que es lo que vamos a tratar de ver el encuentro que sigue, que es una mayor homogeneidad, pero a partir de la fragmentación. Es decir, los sujetos aparecen en grupos menos homogéneos, pero eso no impide que los grupos menos homogéneos sean mucho más homogeneizables. Porque en última instancia, ¿sí?, los sujetos en esta modulación pueden sentir que hacen cosas distintas, ¿sí?, el qué, pero el cómo, digamos, siempre es sobre la misma lógica, se estructura sobre la misma lógica. Pablo, adelante, por favor. Sí, yo ahí tenía una pregunta, justo la introdujiste y alguien lo había dicho también. El concepto de divisible, me gustó porque cuando lo vi primero, cuando hablaba, bueno, de sujeto, que está sujeto a un poder de dominación y que eso genera un individuo, nunca había escuchado el término divisible y me quedé medio ahí boyando un poco.
Esto va en relación a eso, justamente a que hay ahora un control de la psique y más control y conocimiento de poder estandarizar y categorizar a cada individuo como para poder... ¿A eso se refiere con divisible? Claro, porque lo que antes se pensaba, o se tenía como principio esta idea de que el individuo es la última unidad en la que se puede descomponer el todo social, y es individuo porque es indivisible, es un sujeto que es una entidad única y cerrada. Después aparece nuestro amigo Freud diciendo, muchachos, acá no es una unidad única, cerrada, racional. El sujeto tiene una parte racional consciente, otra que es lo no consciente, y entonces ahí aparece esta idea de repensar la noción de individuo. Pero lo que Deleuze utiliza es a propósito esa idea de decir, che, ese sujeto es un individuo en el sentido de que puede ser recategorizado, no ya como un varón adulto, heterosexual, padre de familia, propietario o no propietario, pero trabajador, en fin, sino que puede Bueno, ser todo, claro, pero ahí está, es como decíamos anteriormente, porque si bien es un individuo y no es indivisible porque tiene diferentes formas, vamos a decir, de pensar acorde a la situación que se presente, también nos pasa lo mismo con la persona, X persona, dentro de la sociedad que está formado a través de una forma de vida o de una cultura o de otros estados. claro, lo que Deleuze intenta pensar es un poco lo que marca Licinia, es decir, depende de lo que vos busques, lo que vos preguntes, no necesariamente las personas, por ejemplo, no es que todas las mujeres de entre 25 y 32 años van a responder en su enorme mayoría del mismo modo. Empiezan a aparecer otras formas de responder, pero porque ahí hay como un efecto combinado, es el mismo proceso productivo y el mismo proceso político, pues si ustedes se fijan es como una especie de trabajo en pinzas. Por un lado, el proceso productivo homogeneizando a los sujetos en tanto que trabajadores que comparten una experiencia, y por otro lado el proceso político que organiza a los ciudadanos en tanto que también comparten una experiencia educativa, pedagógica, civil, electoral, política. Entonces hay como una organización institucional hacia masificar. Cuando esas instituciones comienzan o a debilitarse, o a romperse, o a desaparecer, empiezan a emerger nuevas formas de organizar identidades. Ahora, el tema es esas nuevas formas de organizar identidades, ¿bajo qué principios se organizan? Y además, no solamente bajo qué principios, sino, bueno, y entonces, ¿cómo reaccionan ante tales cuestiones? Pensemos lo que decía Fisher hace 2 clases atrás. Fisher en un momento marca que el derrumbe de lo que se conocía como el Estado benefactor o que implicaba las instituciones de encierro, Fisher lo dice en ese modo, implicó en parte la voluntad del conjunto de los trabajadores que no quería dejarse homogeneizar más por esas instituciones. Entonces, bajo la promesa de liberalizar y flexibilizar la existencia, se desarticula el Estado. Ahora, esas instituciones que fueron desarticuladas también generó una reorganización de los modos de vida. Potenció la aparición de nuevas formas identitarias, de nuevos modos de entender el mundo. Ahora, en ese mismo contexto, donde eso va apareciendo, también aparecen nuevas estrategias para encauzar esas voluntades en ese nuevo fin, en ese nuevo objetivo, que es que lo que antes podría haber aparecido como una especie de alternativa al orden existente, se transforme simplemente en una opción dentro de la lógica mercantil. Porque ahí aparece esto de no importa el qué, sino el cómo. Entonces, tu posibilidad, claro, la lógica de volver a encauzar, pero no ya disciplinando, no ya homogeneizando, prohibiendo, persiguiendo, sino, va a decir Han, el nuevo orden no trabaja sobre el deber ser, sino el usted puede hacer. Entonces, en tanto y en cuanto vos te muestres abierto a seguir sosteniendo ciertas lógicas de rendimiento, va a decir Han, que no pongan en entredicho
lo que está ocurriendo con el proceso económico, no hay ningún problema, usted puede hacer. Es más, la idea es, ¿por qué no hace? Haga. Y de hecho, Han habla de esto de algo así como el mandato imperativo de la transparencia, bajo esta idea de que transparentar las formas de comunicación va a volverlas más ágiles. Los sujetos son invitados a volcar cada vez más contenido, otra vez, de su vida privada y también íntima, como una manera, como nuevo elemento de socialización. Y ahí es donde Han empieza a pensar esto del poder bajo la lógica del control, porque Han también reafirma esto, donde dice, el poder se descorporeizó, ya no tiene aquel aspecto físico de las instituciones de otro momento. Ese poder aparece funcionando en otro plano, que es lo que marcaba Pablo. Es la posibilidad técnica de lograr tener un mayor conocimiento sobre la psiquis y al mismo tiempo estimular ciertos procesos. Y trabajar sobre esa psiquis de esos sujetos a nivel emocional. Por eso Han dice, el poder smart es pre-reflexivo, no apela a la construcción de argumentos racionales para convencer. Moviliza a los sujetos y los estimula a partir de las emociones. Lo que te da bronca, lo que te genera euforia, lo que te produce una gran alegría, lo que te genera rechazo. Entonces, en esa lógica empieza a operar este nuevo poder. Sí, Licina, adelante. Quizás pienso que quizás siempre fuimos individuos, pero hoy tienen los datos para tener toda esa información de nosotros y que lo que saben de mí ya no es lo que quedó escrito en un censo, sino que hoy saben lo que pienso, lo que quiero, lo que digo, lo que compro en tiempo real. Pero quizás siempre fuimos eso, ¿no? Solo que, bueno, no tenían la tecnología para tener esa información. Es que en realidad, si uno se lo pone a pensar, además de, como dice Carola, nosotros, lo que en otro momento histórico hubiera implicado una mesa de tortura para sacarnos la información, hoy lo brindamos gentilmente. ¿Se entiende? Pero al mismo tiempo, pensando en eso, en cómo ha cambiado la manera de comprender, ¿sí?, el cuidado de lo privado, lo discutíamos en la clase anterior con el texto de Sadén. Cuando Sadén dice, che, el tema no son solo los datos, porque ya los datos ya lo tienen. Lo que tenemos que pensar es qué modo de vida están organizando, y ahí es donde él habla de la automatización de los comportamientos. Sobre eso. Pablo, adelante. Esto que decías, ¿no? De como que ya no es necesario como la tortura para sacarte la información y la relación entre el modo de producción y la forma de vida que se genera, es esto que Han también dice, como que no fue la revolución al final la que eliminó la relación esa que había entre la clase trabajadora sometida a una explotación ajena, sino que fue el mismo neoliberalismo. En realidad ahí aparece algo interesante, que uno lo podría pensar también en asociación con las ideas de Fisher que estábamos diciendo recién. Es decir, y mucho en función de los videos. Es decir, el poder, el ejercicio del poder, conseguir que otros te obedezcan, ¿sí?, con la menor resistencia, está implicando cada vez menos esa coacción externa al sujeto, porque el sujeto ha internalizado muy profundamente una coacción interna, que es el mandato de la productividad. Y que también es depresiva. Pero que exactamente, ¿pero por qué? Porque lo hemos charlado también con el textito de Esposto. Porque eso implica que los sujetos tengan que tener un grado de sobreadecuación que termina derivando en formas de vida que después terminan derrapando hacia esa depresión. Porque de hecho el propio Han habla de la cuestión de la depresión. Sí. Y en un momento Han dice, los sujetos dejan de comportarse como ciudadanos que exigen derechos para simplemente transformarse en consumidores que en algún momento señalan alguna queja. Ahora, y él dice, cuando los sujetos ven
que lo que hay a su alrededor no puede ser modificado porque no hay acción posible, no hay acción política colectiva posible, ese sujeto se introyecta sobre sí la violencia. Porque la depresión es eso, es la introyección de la violencia sobre sí. Eso es lo que iba a decir, como que es la eliminación de esa relación y la autoexplotación es lo que genera eso que también quise decir antes, como que lo decía Expósito, esto de que no podés dejar tu depresión en la puerta local partidario y que eso se transforme en comunismo, que también lo dice Galeano y que mismo lo dice Deleuze, que ahora que veo que lo escribió en 1990, esto de la inadaptación en los sindicatos que generó, como que no hay una mirada posible de cambio frente a una depresión que no es simplemente, bueno, empodérate con tu depresión, ¿no? Es mucho más complejo. Claro, pero fíjate que esto que estamos tratando de pensar tiene mucho que ver con esta cuestión de lo que Fischer señala cuando les dice a los laboristas, loco, o ustedes leyeron mal y ya de por sí eso no es posible que esté pasando dentro de la clase dirigente de un partido que pretende transformar las condiciones de existencia, o peor aún, sabiendo que esto se venía, siguieron utilizando categorías viejas y nos mandaron atados de pata y mano. Porque Fischer lo que está diciendo es, acá pasa algo más profundo que esto. Cuando Hahn marca el hecho de que el sujeto pone la prioridad de su realización, Hahn lo marca así, dice, cuando el sujeto asume que su realización está en volverse absolutamente productivo y en la lógica del rendimiento, el sujeto no se está realizando el capital. Lo que realiza es al capital, no a sí mismo. Pero lo loco es que el sujeto asume que esa es su realización, ser productivo. Y cuando digo ser productivo, Hahn lo pone como en dos planos, y eso sí me parece piola. Ser productivo a nivel de laburar un montón, pero también ser productivo o ser proactivo en la lógica digital. Y cada uno de nosotros en esa lógica digital, cuando somos proactivos, porque buscamos tener presencia, buscamos la autopromoción, esa es una forma de rendimiento. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, en esa lógica, Hahn dice, los sujetos que se encuadran bajo esa lógica sienten que se están realizando, pero no se están realizando. Y ahí es donde redefine la noción de libertad. Él dice, la libertad dejó de ser una construcción con un otro para ser entendido como un acto individual. No es que la libertad implica la construcción con un otro, y ya hemos charlado esto, tiene que ver, como dice Pablo, la cuestión del aislamiento, pero esto es interesante, es un aislamiento hiperconectado. Es decir, y volvemos sobre lo mismo, esta idea de que estamos todos conectados, pero cada vez más aislados, estamos todos siendo súper productivos y bajo la lógica del rendimiento, pero nuestra vida, o buena parte de la vida de la mayor parte de la población, queda súper reducida a los aspectos biológicos mínimos. Me levanto, desayuno, trabajo, vuelvo a casa, como, me acuesto, duermo, me levanto, desayuno, trabajo, como, me voy a dormir. Eso es reducir la vida al mínimo biológico. Y en el medio de eso la hiperconexión. Entonces, uno podría pensar que la dosis del espectáculo es directamente proporcional a esta lógica de reducción de la vida al aspecto biológico. Entonces, volvemos sobre lo mismo. Si nosotros somos sujetos históricos que simbolizamos la realidad, esta forma de vida implica una enorme desimbolización. Para nosotros la vida se reduce casi a la animalidad. El lenguaje, la posibilidad reflexiva, queda completamente reducida a los márgenes de lo que se nos proponen los intercambios automatizados. Entonces, ahí es donde Hahn dice, el sujeto lo único que busca, antes buscaba ser normal, ahora busca adecuarse. ¿Se entiende? El poder no quiere gente sumisa, como decía Cecilia, quiere gente dependiente. Entonces, en esa dependencia aparece la necesidad de la adecuación. Y aparece la palabra mágica que hemos escuchado mucho, que es resiliencia. Ese es el punto.
Entonces, y corto acá y te dejo, Dae, perdóname, adelante, por favor. No, quería volver un poco Por favor, sobre, sí. no, sobre lo que decíamos de más al principio de la clase de la identidad, que también el sujeto neoliberal, digamos, se ve, la normalización, mejor dicho, del sujeto neoliberal también tiene mucho que ver, me parece, con una adecuación o una absorción de ese modo de vida a la identidad propia. O sea, tenemos al emprendedor que basa toda su identidad en esto que decíamos al inicio de la clase, ser explotador y explotado en una misma persona. Y traigo un poco lo que dice Han y lo que decía también Lazarato, me parece, con respecto a la deuda y la culpa, que es quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento, se hace a sí mismo responsable y se avergüenza. En Absolutamente. eso consiste bueno, eso. Quería hacer como ese circulito. No, pero ese circuito, fíjate que podríamos meter a Fisher también ahí. En esta idea de que el sujeto tiene que aprender que es su culpa el no haberse adecuado en los términos, en no dar con la talla, y por lo tanto lo tiene que vivir en soledad. Entonces, no aparece la bronca, y esto también es interesante, porque la bronca de la situación tiene como dos lugares de anclaje, y hay un tercer lugar que se borró. La bronca es conmigo, porque no me adapté, sería anclaje A. La bronca es con el de al lado. Y aparece esta idea de, si todo lo que hay alrededor mío es horrible y yo estoy mal, yo no quiero que la cosa cambie, yo quiero que al que está al lado mío le vaya mal también. Entonces, la lógica es de que esa bronca es o introyectada o proyectada con mi par social, pero nunca es una bronca que pone el ojo en la jerarquización que estructura esa relación. Y tampoco hay como una comunidad, se podría decir, de los que no encajan, porque en el pasado, en la sociedad disciplinaria, tenías, por ejemplo, el internado psiquiátrico, en donde Sí. todos los que no encajaban eran encerrados. Ahora, esa institución, digamos, se cayó y se alza la institución farmacéutica. Claro. Bueno, estás deprimido, te doy una pastilla para que te puedas adaptar si vos no lo podés hacer naturalmente. Pero fíjate que interesante y esta lógica completamente, no estoy reivindicando el encierro institucional, pero es interesante como síntoma para marcar lo que en otro momento implicaba que los cuerpos estuvieran ubicados en un espacio, ahora pueden estar de forma, como decía una de las chicas más temprano, creo que Carolina o Cecilia, no recuerdo, de forma ambulatoria, pero otra vez, bajo lo que organiza el control de esos cuerpos y esa psiquis es la lógica mercantil, de farmacológica, digamos. Entonces, ahí me parece que cuando Han está pensando en esto que vos marcabas, Dae, de hacia dónde se proyecta la bronca, a dónde aparece esta cuestión de la imposibilidad, que creo que vos dijiste en un momento, o me parece que lo dijeron en el chat, de organizar cierta perspectiva común respecto de, bueno, otra vez volvemos a lo mismo, el hecho de asumir que esos malestares son absolutamente individuales. Y entonces, pero fíjense que la vuelta de rosca es, por un lado, Fisher diciendo, eso tiene que ver no solo con las condiciones laborales, sino fundamentalmente con la idea aceptada de que no hay nada o no hay tal cosa como la sociedad, por lo tanto, si no hay sociedad, no hay relaciones de poder, y por lo tanto, si no hay relaciones de poder, no hay dominación, no hay explotación, y lo que quedan son sujetos que se conectan entre sí libremente. Eso podríamos, digamos, deducir de lo que planteaba Fisher, y del otro lado Han diciendo, y esos sujetos que se conectan libremente asumen que su realización, su completud como sujeto, está en la productividad, en el rendimiento. Y en el rendimiento que puede ser laboral, pero también puede ser deportivo, académico y también sexual. Digo, todos los rendimientos, y para todos los rendimientos
existen fármacos que permiten seguir con la misma lógica. Entonces, no hay que, y al mismo tiempo algo que comentaron en la clase anterior, esta idea de que ese rendimiento sirve y tiene sentido en tanto que también los otros se enteren. Yo estoy formando parte del grupo de la gente que salió de los deportes para dedicarse solamente a trotar y a correr. Entonces, ¿qué aparece en los estados de WhatsApp? ¿Cuántos kilómetros corriste por semana? Pero si vos querés ver cuántos kilómetros corriste, ya está, pero ¿por qué tiene que verlo el resto? Porque aparece esta lógica de, bueno, ¿cómo me voy superando? La autosuperación, el rendimiento. Esa misma lógica opera en diferentes niveles y pensémoslo también en lo que hace a los niveles de la lógica de los consumos, que es un poco el núcleo de la unidad. ¿Hasta acá más o menos estamos? Sí. Bien. Entonces, como decíamos más temprano, creo que Carolina había preguntado, no me acuerdo o Belén, no recuerdo, las clases voy a subir, la clase 4 y la clase 5, las subo mañana, ¿sí? Y bajo las anteriores. Después publico la fecha del Parcial. Uy, me acabo de dar cuenta que no se me puso para grabar. Sí, sí está grabando, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo veo Ah, el ok. simbolito. Sí, a mí Entonces- también decía clase grabando. Ah, listo. Entonces cuando apague seguramente. Y después le paso para la lectura de la semana que viene, como hacemos hasta ahora, un pequeño práctico, una cosita como para que tengan para... Sí, yo quiero acotar que a mí me sirve un montón, porque es como que me ayuda a enfocar en puntos importantes de los textos. Cuando son muchos textos y tengo otra materia en paralelo, como tengo ahora en 15 minutos que conectarme a otra clase, me ayuda un montón a no perderme, a llevar una guía, entender el tema. Bien, esa cuestión de las guías de pregunta y por ahí sí, parcial 5 al 4, 19. Las guías de preguntas y los prácticos tienen ese sentido, Carolina. De alguna manera que ustedes vayan recortando con qué se tienen que quedar o en lo que tienen que hacer foco, digamos. Perdón, 5 del 5, tiene razón Alejandro. Sí, gracias Jessica. Entonces, si les parece, dejamos por acá. Nuevamente, disculpas por la demora en llegar a la clase de hoy. La clase que viene será 18:30 puntual. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Cuídense. Gracias, igualmente todos. Gracias. Gracias, profe. Adiós, nos vemos. Que anden bien. Gracias, profesor. Buen fin de, que descansen. Igual.